Imagine perder todo en un solo día, y sin embargo, no abandonar sus principios. Esto no es solo una narración de la antigüedad, es una saga de resistencia a la que cuestiona nuestros valores más esenciales. Entra en el universo de Job, un hombre que cruzó el valle más oscuro de la existencia humana y surgió transformado. Quédate con nosotros y descubre cómo esta historia ancestral continúa haciendo eco profundamente en nuestros corazones hoy. Job era un hombre de carácter impecable, dedicado a la conducta moral ejemplar y mantenía una conexión profunda y disciplinada con lo divino. En la región de Uz vivía un hombre llamado Job. Este hombre no tenía culpa en su conducta, vivía con justicia, veneraba a Dios y rechazaba todas las formas de maldad. Era el padre de 7 hijos y 3 hijas. Tenía una manada de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 bueyes, 500 burros y una gran cantidad de sirvientes bajo su mando. Job fue reconocido como el hombre más influyente y próspero entre todos los habitantes de Oriente. Los hijos de Job eran costumbre de organizar celebraciones en sus hogares, cada una en su día especial, e invitaron a sus 3 hermanas a participar en las celebraciones. Cuando terminó el ciclo de estas festividades, Job promovió una ceremonia de consagración para sus hijos. Al amanecer, presentó una oferta quemada para cada uno de ellos, pensando: quizás mis hijos han fallado y blasfemado a Dios en sus pensamientos. Esta fue la rutina invariable de Job, como se registró en el primer capítulo, los versos 1 a 5. Dios llamó la atención de Satanás sobre las virtuosas cualidades de Job. Sin embargo, Satanás disputó, alegando que Job mantuvo su justicia solo porque Dios lo protegió y bendito abundantemente. En un momento, los seres celestiales asistieron ante el Señor, y entre ellos también estaba Satanás. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor: para atravesar toda la tierra, deambulando de lado a lado. Entonces el Señor le dijo a Satanás: ¿observaste a mi siervo trabajo? No hay nadie como él en cada tierra, un hombre de integridad absoluta y justicia, que adora a Dios y se aleja del mal. ¿El trabajo adora a Dios gratis?, dijo Satanás. ¿No te subiste a él, a su familia y a todo lo que le pertenece? Has bendecido el trabajo de tus manos, y tus rebaños se multiplicaron en toda la región. Estos diálogos entre el Creador y el acusador están documentados en el libro de Job, capítulo 1, versículos de 6 a 10. Satanás lanzó un desafío a Dios, afirmando que si se le permitiera causar angustia al trabajo, ciertamente cambiaría su postura y blasfema contra Dios. El Señor otorgó permiso a Satanás para atormentar a Job, probando esta audaz acusación, pero estableció una restricción clara: la vida de Job debe preservarse. Pero extiende tu mano y alcanza todo lo que tiene, y verás si no te maldecirá abiertamente, provocó Satanás. El Señor respondió: muy bien, todo lo que le pertenece está en tu poder, pero no toca en tu persona. Y así, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Estos eventos se describen en el libro de Job, primer capítulo, 11 y 12 versos. Job recibió 4 mensajes devastadores en un solo día, afirmando que sus rebaños, sirvientes y 10 niños habían perecido, víctimas de invasores, ladrones y calamidades naturales. Mientras que los hijos e hijas de Job celebraron y bebieron vino en la casa de los primogénitos, un mensajero corrió a Job y anunció: los bueyes aradearon la tierra, y el burro se dobló cerca cuando el conocimiento lanzó un ataque. Llevó a los animales y masacró a los sirvientes a la espada. Solo yo escapé para traer las noticias. Todavía habló cuando vino otro mensajero diciendo: el fuego celestial cayó del cielo y consumió por completo las ovejas y los sirvientes. Solo sobreviví para informarte. Si bien todavía informó la tragedia, llegó otro mensajero. Los caldeos organizaron 3 grupos de robo y atacaron sus camellos por sorpresa, llevándolos. Realizaron a los sirvientes con la espada, y solo yo logré escapar para traer la información. Todavía estaba hablando cuando apareció otro mensajero diciendo:
Sus hijos e hijas celebraron y bebieron vino en la residencia de su hermano mayor cuando, de repente, un viento violento vino del desierto y golpearon las 4 esquinas de la casa. Ella se derrumbó sobre ellos y todos murieron. Soy el único sobreviviente en contar lo que pasó. Estas tragedias consecutivas se documentan en el libro de Job, capítulo 1, versos de 13 a 19. En su profundo luto, Job arrancó su ropa y se afeitó la cabeza, pero aún alabó a Dios en sus oraciones. Entonces Job se levantó, se arrancó su capa, se afeitó la cabeza y postró al suelo. Le encantó decir: vengo del útero de mi madre y comenzaré desde esta vida. El Señor dio y el Señor tomó. Bendito sea el nombre del Señor. Bisei. En todo esto, Job no ha pecado ni culpado a Dios por ninguna injusticia. Esta extraordinaria respuesta del trabajo se registra en el libro de Job, capítulo 1, versos 20 a 22. Satanás aparece nuevamente en el cielo, y Dios le da otra oportunidad para probar el trabajo. Esta vez, Job se ve afectado por terribles heridas que cubren toda su piel. La esposa de Job trata de persuadirlo para que niegue a Dios y renuncie a la vida, pero él sigue firmemente y busca soportar sus tormentos con dignidad. 2 narraciones están magistralmente entrelazadas, una celestial y otra terrenal. Los eventos en la dimensión física son una consecuencia de los eventos que ya han ocurrido en el plano espiritual, así como los conflictos en la tierra tienen éxito en el cielo, similar a lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Elifaz, Bildade y Zofar, 3 compañeros de trabajo, llegan para consolarlo, sentado con él en silencio durante 7 días con respecto a su profundo sufrimiento. Job rompe el silencio en el 7º día, comenzando un diálogo en el que cada uno de los 4 hombres presenta reflexiones poéticas sobre los dilemas enfrentados. Job maldice el día de su nacimiento, comparando la existencia y la muerte con la luz y la oscuridad. Quiere nunca haber venido al mundo y que su nacimiento había estado involucrado en la oscuridad, sintiendo que la vida solo expande su agonía. Elifaz responde que Job, que anteriormente consoló a otras personas, ahora admite que nunca entendió realmente el sufrimiento de los demás. Concluye que el dolor de Job debería ser una consecuencia de alguna transgresión que ha cometido, y recomienda que Job busque el favor divino. Bility y Zofar están de acuerdo en que Job debe haber practicado cierta maldad para despertar la justicia de Dios, y argumentar que debe demostrar un comportamiento más sin culpa. Bildade sugiere que los hijos de Job han causado su propia muerte. Peor aún, Zofar implica que cualquier error que cometiera el trabajo mereciera mucho más sufrimiento del que recibió. Job reacciona a cada una de estas observaciones, volviéndose tan indignado que llama a sus edredones médicos inútiles que enmascaran su ayuda con las falsedades. Como se describe en el libro de Job, capítulo 13, versículos 1 a 4. Mis oídos escucharon y entendieron todo esto. Lo que sabes, yo también. No soy inferior a ti, pero deseo un diálogo con el Todopoderoso y presentar mi caso ante Dios. Sin embargo, me difamas con mentiras. Todos son médicos incompetentes. El trabajo se pregunta por qué Dios juzga a las personas en función de sus acciones, cuando podría corregir fácilmente o perdonar estos actos. Job está perplejo sobre cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia divina, considerando que las formas de Dios son enigmáticas y trascienden la comprensión humana. Además, los humanos no pueden convencer a Dios con argumentos. Dios no es engañado, y Job admite que ni siquiera se conoce lo suficiente como para defender su caso ante el Creador. El trabajo anhela que alguien que pueda mediar entre él y Dios, para que no pueda ser condenado a Sheol. Job cree que en el cielo hay un testigo o un redentor que dará fe de su integridad, como expresó en el capítulo de 19, versículo 25. Sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la tierra. Y en el capítulo de 19 verso, en este mismo momento, mi testigo está en el cielo, mi abogado está en lo más alto. El sufrimiento se vuelve insoportable para el trabajo, y se vuelve amargado, ansioso y asustado.
Lamenta la injusticia de Dios por permitir que las personas malévolas prosperen mientras él y muchas otras personas honestas sufren. Job quiere confrontar a Dios y protestar, pero no puede localizarlo físicamente. Refleja que la sabiduría está oculta de la humanidad, pero decide buscarla, temer a Dios y evitar el mal. Finalmente, Dios interviene en el diálogo. Durante sus discursos, Job había rezado a Dios 36 veces que le habló. Ahora tu deseo finalmente se cumple. En ambas ocasiones en que Dios aborda a Job, esto sucede en medio de una tormenta. Hay un cierto elemento dramático en la forma en que Dios se comunica con él. Dios es recordado por Dios de que Él es el creador de todas las cosas. Dios atraviesa su impresionante actividad de crear y mantener el universo, preguntándole a Job si podría igualar este trabajo monumental. Concluye cuestionando si Job está en condiciones de juzgar, diciendo que es presumido de que Job crea que Dios debería explicarse a él. El trabajo se siente muy pequeño frente a la grandeza divina. Eventualmente, Job responde: «No soy digno. ¿Cómo puedo responderte? Puse mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta. 2 veces, pero no digo nada más». Dios restaura a sus hijos, 7 hijos y 3 hijas, propiedades, camellos y bandadas de ovejas, haciéndolo mucho más rico y próspero que antes. Como siervo de Dios, Job es completamente rehabilitado. Por otro lado, los 3 amigos de Job son severamente reprendidos por Dios, quien declara que no hablaron correctamente sobre Job, lo que indica que no debemos citar sus discursos como si fueran verdades absolutas. Lo notable en las 2 intervenciones de Dios con Job es que aún no responde a las preguntas de Job y no le revela sobre su apuesta con Satanás. Job no necesitaba saber qué estaba sucediendo en la dimensión celestial, porque Dios tenía sus propósitos para permitirle sufrir. Debemos tener en cuenta una diferencia significativa entre la comprensión judía de este libro y el cristiano. Los tiempos del Antiguo Testamento judío no podían ver los problemas de la vida temporal a la luz de la eternidad. Sintió que la justicia de Dios debería manifestarse en esta vida, ya que las personas buenas y malas fueron al mismo destino. Sheol, un lugar de existencia oscura donde dormían espíritus de fiesta. Los cristianos, por otro lado, tienen una perspectiva completamente diferente sobre el sufrimiento actual. Ven la mayor visión del cielo a la luz de la obra de Cristo. Sufrir en este mundo pálido, en comparación con la vida que nos espera en el cielo. En consecuencia, solo hay sugerencias de vida después de la muerte a lo largo del libro de Job. En un momento, Job declara que encontrará a Dios después de su muerte. Pero este no es un tema recurrente en el libro, y no está claro cómo sucederá esto. El libro de Job tiene 2 narrativas principales: la trama divina y terrenal. El libro comienza con la trama celestial, la reunión de Dios en el cielo con Satanás. Satanás era un ángel cuya función era informar los pecados. Era el fiscal de Dios que viajó a la tierra para informar al Creador cómo eran los seres humanos. En la época de Job, Satanás se había vuelto tan cínico que no creía que alguien pudiera amar a Dios por Dios mismo. Él creía que la gente solo amaba a Dios por las bendiciones que proporcionó. Por lo tanto, hay un debate entre Dios y Satanás, con Satanás discutiendo exactamente eso. Dios le pregunta a Satanás si encontró trabajo en sus viajes por la tierra. El trabajo me ama porque realmente me ama, no por ninguna bendición que haya recibido, dice Dios. Esta reunión nos enseña verdades valiosas sobre Satanás. Primero, sugiere que no puede estar en 2 lugares simultáneamente, no dotado de omnipresencia divina. La trama humana, el debate entre Job y sus compañeros, ocupa la mayor parte del libro. ¿Por qué el trabajo sufre más que otras personas? Es la pregunta central abordada. Hay 2 perspectivas. Los amigos están convencidos de que el sufrimiento de Job se debe a su pecado. Job está seguro de que no está pecando y protesta por su inocencia. La discusión está llena de suspenso, porque el lector sabe que el trabajo es correcto. La estructura de 2 libros en el libro nos recuerda que nadie conoce la imagen completa cuando se trata de comprender por qué las personas sufren.
¿Cuál fue el mayor dolor de Job? Esto aclara la importancia de este tema. Fue una confrontación física. Estaba cubierto de heridas de la cabeza a los pies, agotado, sacrificado y con un dolor insoportable. Socialmente, debido a su apariencia física y al hecho de que la comunidad local estaba al tanto de su reciente tragedia, se convirtió en una producción social. La gente cruzó la calle en lugar de hablar con él mientras se sentaba en la pila de cenizas al final del pueblo. Incluso los adolescentes lo movieron. Mentalmente, se enfrentó a la angustia mental de no saber por qué estas cosas angustiantes le estaban sucediendo, especialmente porque no parecía no haber nada en su pasado que lo justificara. Espiritualmente, su angustia espiritual era mucho peor que cualquier otra, porque se sentía distante de Dios. Job gritó, rogándole a Dios que lo localizara, hable con él e incluso debatiera con él. Ese fue el verdadero dolor más insoportable. El sufrimiento es mucho más agonizante si creemos que Dios es distante e indiferente. Sin embargo, cuando Job finalmente logró diálogo con Dios, las cosas no sucedieron como él había planeado. Para los cristianos, el libro de Job se puede ver en el contexto del Nuevo Testamento. Primero, Dios permitió que Satanás provocara la muerte de Jesús en la cruz, con su propio Hijo preguntando, «Dios mío, ¿por qué?». Como con Job, Dios no explicó por qué. Esto sugiere que incluso el Hijo de Dios ha perdido el contacto con el propósito de su sufrimiento bajo la intensidad del tormento de la crucifixión. En segundo lugar, el cristiano entiende que la vida continúa más allá de la muerte. Los problemas del sufrimiento no deben resolverse en esta existencia. Es interesante observar que en la versión griega del libro de Job se ha agregado un versículo adicional afirmando que él, Job, criará con aquellos a quienes el Señor resucita. Tercero, esta esperanza de resurrección nos recuerda que habrá una reivindicación final de trabajo. Los cristianos creen que Jesús volverá a juzgar a los vivos y a los muertos al final de los tiempos. Un día habrá una escena judicial en la que Jesús se sentará como juez, y todas las personas malas y piadosas que ya han vivido antes que su trono para ser juzgado, de acuerdo con sus acciones en el cuerpo. Entonces, todo porque trabajo Shou está a punto de hacerse realidad. La justicia de Dios se aplicará a toda la raza humana en una reivindicación pública de la justicia. Y entonces llegamos al final de este profundo viaje a través de la historia de Job. Una narrativa que nos enfrenta con las preguntas más difíciles de existencia humana. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué las buenas personas enfrentan tragedias? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitamos? La historia de Job no nos ofrece respuestas fáciles o cómodas. En cambio, ella nos invita a una fe más madura, una fe que no depende de las explicaciones, sino la confianza. Job nos enseña que no siempre entenderemos las formas de Dios, pero eso no significa que esté ausente o indiferente. Es posible que esté pasando por su propio valle de Shadow en este momento. Quizás las preguntas de Job también son sus preguntas. Sepa que no está solo en este viaje. La historia de Job cruzó milenios precisamente porque resuena con la experiencia humana universal de sufrir y buscar significado. Lo que más me fascina en esta historia es que al final, Job no obtuvo todas las respuestas que estaba buscando, pero obtuvo algo aún más valioso. Encontró a Dios de una manera más profunda y transformadora. A veces, en medio de la tormenta, no necesitamos explicaciones. Necesitamos presencia. Si esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera, te invito a reflexionar. ¿Dónde estás viendo a Dios en medio de tus propias tormentas? ¿Cómo se está probando y refinando su fe, y refinada por las pruebas de la vida? Suscríbase al canal para continuar explorando estas historias milenarias que todavía hablan poderosamente a nuestros corazones modernos. Deja tú como si crees que las historias como Job todavía tienen mucho que enseñarnos. Y comparta este video con alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza y perseverancia. En los comentarios, quiero saber, ¿qué parte de la historia de Job te impactó más? ¿Fue tu fe inquebrantable ante la pérdida? ¿Tu brutal honestidad con Dios?
o la restauración final que experimentó. Comparta sus reflexiones conmigo y nuestra comunidad. Y no lo olvides, al igual que Job, también puedes salir de tu más fuerte, más sabio y más cercano al corazón de Dios. El viaje puede ser difícil, pero no caminas solo. Gracias por ser hasta el final de este video. Tu presencia aquí muestra que eres alguien que busca profundidad, significado y verdad. Sigue buscando, sigue cuestionando, sigue creciendo. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desentrañando los misterios y la sabiduría de estas historias que dieron forma a la humanidad. Que encuentres fuerza en tu viaje, tal como se encuentra el trabajo. Nos vemos pronto.